Y gracias a Dios en este día que tenemos la oportunidad de reunirnos y de poder estar aquí juntas para aprender y con la emoción, con el gusto, con el agrado de que este día terminamos la segunda parte de la última lección de nuestro libro El arte de servir. Vamos a ver el día de hoy la lección 8, segunda parte, lo que deben ver en ti. Y vamos a inclinar nuestro rostro para poner esta clase delante del Señor. Señor bendito, gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, por el regalo que nos das, Señor, de tener la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, para estudiar tu palabra, porque hoy, Señor, terminamos este libro, El arte de servir. Gracias, Dios, porque es un logro para ti, es un logro de bendición para nosotros de todo lo que hemos aprendido que significa servirte, Señor. Dios del cielo, que tu presencia esté con nosotros y sea nuestra guianza a través de tu Espíritu Santo. Y que todo espíritu ajeno a ti, Señor, tú lo reprendas, tú lo ates y lo eches fuera, Señor. No tiene parte ni suerte en esta clase. Y glorifícate y exáltate, Señor. A ti todo nuestro amor, todo el reconocimiento y toda la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanitas, pues vamos a la página 81. Vamos a revisar un poquito lo que nos quedamos la última vez. Y bueno, en la página 81 tenemos los dones de sanidades, lo cual viene del griego charismas y de iama, que significa medio de curación. Esto, conforme a la palabra de Dios, lo podemos ejercer. Acuérdense que estamos revisando las operaciones del Espíritu Santo. Y va a ser conforme a la voluntad de Dios. Estos dones de sanidades y estas operaciones de sanidades, va a haber una diferencia. El don de sanidad va a ser ejercido de alguna manera, es un regalo que tenemos de parte del Señor. Y vamos a orar por alguien y bueno, el Señor va a actuar cuando tenemos ese corazón correcto delante de Dios, porque cuando oramos por alguien, nosotros vamos a compartir lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está un corazón árido, una tierra en nuestro corazón que esté árida, que esté seca, que esté ahí, no sé, sin fruto, ¿no? Eso es lo que vamos a compartir. Incluso la oración va a ser una oración de la misma manera, una oración que no tenga fervor, una oración que no sea llena de fe, quizás una oración con vanas repeticiones, y eso delante del Señor no es válido. Entonces muchas veces nuestra oración no va a pasar del techo. Por eso es tan importante cuidar nuestro corazón. En cuanto a los dones de sanidades, significa que la persona que lo tiene lo va a ejercer de manera constante, pero no va a ser a nuestra voluntad. Es decir, yo puedo orar por alguien, ¿sí? Dones y la operación de sanidad. Yo puedo orar por alguien y está en la voluntad y en la decisión soberana del Señor el ejercer en ese momento una sanidad, o puede ser posteriormente, ¿sí? Supongamos, oro por alguien que me dice, tengo un sueño interrumpido, tengo pesadillas constantes, y el Señor me lleva a orar por esa persona, por esa mujer, por esa niña, por esa adolescente, ¿no? No significa que ya en ese momento, si en la voluntad de Dios está el sanar esa situación, pues a la hora que duerma esa personita, pues se va a ver esa libertad en Cristo, ¿de acuerdo? Puede ser que haya que estar ministrándole constantemente. Yo tengo que estar sensible a la voz del Señor, pero que quede muy claro que actúa la voluntad y la soberanía del Señor siempre, ¿de acuerdo? No va a ser conforme a lo que nosotros pensemos, conforme a nuestra voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo. Él es quien gobierna, Él es quien nos dirige, Él es quien manda, Él es quien nos guía. Y 1 Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, ahí está, 1, apóstoles, luego 2, profetas, lo tercero, maestros, luego los que tienen, todos los que hacen milagros es el 4, después los que sanan es el 5, ahí está la sanidad, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Cuando dice los que sanan, se refiere a las personas que tienen la operación del Espíritu Santo. Y en el verso 30 dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos, ¿de acuerdo? Es decir,
Esta operación del Espíritu Santo, teniendo yo ese corazón correcto, ese cuidado espiritual, puedo ser una herramienta, un instrumento, una vasija de honra delante de Dios, cualquiera de nosotros, para ser usadas por el Señor, para orar por alguien y que sane. No es como tal, unos sí y otros no, no. El Señor, lo hemos visto incluso a través de la Biblia, que el Señor ejerce su soberanía como Él quiere. Y nadie le puede preguntar por qué sí, por qué no lo hiciste, de qué manera. No, Él es Dios todopoderoso y entonces Él hace lo que Él decide hacer conforme a su santa y perfecta voluntad, ¿de acuerdo? Pero en este sentido, hablando de una operación del Espíritu Santo, se puede decir que Dios reparte esas operaciones. ¿Sí está claro este punto? De profecía, de, no sé, de misericordia, ¿no? Esas operaciones, ¿de acuerdo? Y va a ejercerse conforme a la voluntad de Dios. Los milagros, que es el punto que sigue, también son llamados señales y prodigios. Viene del griego dunamis, que significa poder y capacidad inherente, y se usa acerca de obras de origen y carácter sobrenatural. No van a tener una explicación racional y lógica, va a ser algo sobrenatural. Siempre va a ser reproducido por agentes y medios naturales, ¿sí? Es una señal, es un prodigio y va a ser ejercido de parte del Señor. Tenemos aquí dos ejemplos en Hechos, página 82, Hechos 8:13. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales, es decir, los milagros y prodigios y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón mismo estaba sorprendido, atónito, bueno, sin reaccionar, eso es estar atónito. El siguiente ejemplo dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En este último pasaje podemos ver cómo también los milagros operan según la voluntad de Dios y jamás según la voluntad de una persona, jamás. Lo tenemos, por ejemplo, en Éxodo, cuando los brujos de Faraón hacía algo Moisés y venían y hacían algo que imitaba. ¿Se acuerdan de esas porciones? Por ejemplo, con la vara que la aventaba al piso y venían los brujos de egipcios y hacían lo mismo, ¿no? El enemigo, hermanita, siempre va a querer imitar lo que hace el Señor, pero son falsedades, son imitaciones chafas. En tal motivo, por ejemplo, las personas que están en esas áreas de ocultismo pretenden hacer milagros conforme a su voluntad. Y eso no viene de Dios, jamás en la vida. Pasan cosas sobrenaturales, sí, porque el mundo espiritual de las tinieblas existe. Y la Biblia nos habla completamente de todo, nos explica todo acerca de este mundo. Pero no significa que sea de parte de Dios eso, ¿de acuerdo? Después va a seguir la profecía, del griego propeteia, y significa la proclamación de la mente y consejos de Dios. La profecía no solo es predecir el futuro, sino también es proclamar la voluntad de Dios. Cuando yo tengo de parte de Dios una proclamación, algo que edifica la iglesia, también eso es la operación de la profecía. Y no solamente predecir el futuro, no tiene que ver, ojo, ahí está la contraparte, con el tema de la adivinación, nada que ver con ello, ¿de acuerdo? La adivinación no viene de Dios, es parte del ocultismo. Nada que tenga que ver con lo que tenga que ver con el futuro, de manera predictiva, tiene que ver con Dios. La adivinación es parte del ocultismo. De parte del Señor tenemos muchísimos ejemplos sobre lo que es la profecía, y eso tenemos muchos profetas, incluso existen libros de profetas mayores, profetas menores, y el último profeta del Nuevo Testamento es Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Pero no tiene que ver nada de eso con adivinación, ¿de acuerdo? Y proclamar algo en la grey, con orden, cuando el Espíritu Santo lo pone. Acuérdense que dentro de la grey, dentro de la congregación, debe de haber orden,
Siempre debe de haber orden, porque cuando hay desorden, entonces entra el enemigo. Dios es un Dios de orden y cuando hay desorden hay distractores y entonces distrae a las ovejitas del mensaje, de lo que está siendo ministrado. El enemigo siempre va a querer arrebatar y robar la bendición. Entonces tenemos que cuidar aquí esto, ¿de acuerdo? Y él me dijo, dice aquí Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estamos en Apocalipsis. Y él me dijo, está hablando Juan, ¿quién le dijo? Pues el Señor, el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Después sigue discernimiento de espíritus. Discernimiento viene del griego que se llama diacrisis y significa juzgar por la evidencia si es que son malvados o no. Discernimiento, voy a juzgar entre algo positivo, algo negativo, algo que viene de Dios, algo que no es de Dios, ¿de acuerdo? La persona fluye, es otra operación. La persona va a fluir, quien tiene discernimiento de espíritus, por este energema. Energema es un sinónimo de operación, ¿de acuerdo? Puede ver o percibir en el mundo espiritual. Es abierto ese ojo espiritual y puede ver o percibir, sea a través de la vista, sea a través del oído o a través de todos los sentidos. El área kinestésica también, ¿de acuerdo? Discierne si lo que está pasando en ese momento, en esa situación con esas personas, son ángeles o son demonios. El Señor le permite a esa persona discernir, diferenciar, ¿de acuerdo? Lo que está fluyendo en esa persona o en ese lugar. Por ejemplo, en Hechos 16, del 16 al 18, dice la palabra, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, es un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos, o sea, le explotaban, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso estaban hablando los demonios a través de esa muchacha. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella esa misma hora, ¿no? Salió de ella, se fue ese demonio de adivinación. Pablo tenía discernimiento de espíritus, ¿de acuerdo? La muchacha lo que había hablado por varios días era una verdad, ¿sí? Sí es cierto que esos hombres eran siervos del Dios Altísimo, quienes anunciaban el camino de salvación. Podríamos pensar que incluso esa muchacha estaba profetizando. Fíjense qué delicado, para no confundirnos. ¿Cómo supo Pablo que era un demonio de adivinación? Por medio de su operación, dice este energema o esta operación de discernimientos de espíritu. Pablo se dio cuenta a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Pablo y le dijo, eso no es de mí, eso es un demonio de adivinación. Y llevó a Pablo a reprenderlo y que lo echara fuera de esa chica, y esa chica quedó liberada, quedó libre de ello en ese momento, aunque después le fue muy mal a Pablo y demás, pero quedó libre. ¿Cómo lo supo? No era una profecía, no estaba profetizando esa muchacha, era un demonio de adivinación. Eso hace el discernimiento espiritual, ¿de acuerdo? Cuando hay esa operación. Después dice diversos géneros de lengua, un tema un poco que nos llega a causar confusión, ¿no? La palabra género se traduce del griego genos y significa generación, clase o tipo. La palabra lenguas viene del griego glosa y significa idioma. Dice Marcos 16, 17, página 83. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En Hechos 2, 3, 13, y vamos por favor a la palabra de Dios, Hechos 2, 3, 13. Vamos a buscar la porción bíblica. Hechos 2, 3, 13. ¿Ya estamos ahí todas? Amén. Dice la palabra, y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Era algo físico, era algo que podían ver, podían escuchar los demás. Moraban entonces en Jerusalén
judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Vean cuántas lenguas, cuántos idiomas. Lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Digo, nunca falta, ¿verdad? Quien quiere hacer como menos las cosas que no podemos explicar. Es lo más fácil, es la vertiente más fácil. No, el mosto era alcohol, ¿no? De aquel tiempo, están tomados, ¿no? Alcoholizados. Por eso hablan. Fíjense qué ilógico, por eso hablan todas estas lenguas que los otros pueden entender sus idiomas. No, pues estaría, o si imagínense, a ver aquella que quiera ser políglota, ¿no? Pues qué barbaridad, ¿no? O sea, qué fácil, ¿no? Juzgar de esa manera, ¿no? Cuando sucedió lo de Pentecostés, se nos dice que eran lenguas repartidas como de fuego, es un figurativo, como de fuego, por el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego consumidor, ¿de acuerdo? Eran lenguas humanas en idiomas diferentes que el Espíritu Santo repartió a todos ellos. Fue un milagro portentoso, fue algo extraordinario. Imagínense aquí que empiece a hablar una inglés, francés, en griego, en alemán, ¿no? Otra a lo mejor habla, no sé, hebreo, ¿sí? No sé, en cualquier lengua, ¿no? Que se nos ocurra. Imagínense, eso sucedió. Fue un milagro, ya que la gente de ahí se encontraba y entendían lo que estaban diciendo. Primera de Corintios 14 menciona el don de lenguas en las reuniones en la iglesia, el don de lenguas, ¿de acuerdo? Cuando Dios quiere dar un mensaje en lenguas a la iglesia, la Grey, es necesario que se levante a alguien y dé la interpretación de esas lenguas. De no haberla, dice la Biblia que el candadito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El candadito y la llave bien lejos. Me callo porque pongo desorden en la Grey, pongo desorden en la iglesia, ¿de acuerdo? Primera de Corintios 14, versículos 27 y 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea eso por 2 o a los más 3 y por turno, y uno interprete. O sea, el Señor va a proveer de un intérprete de esas lenguas. El Señor lo provee todo completamente. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Póngase el candadito, ¿de acuerdo? Y hable para sí mismo y para Dios. Este es el orden bíblico, ¿de acuerdo? Este es el orden bíblico. Así es como debe de ser, en el orden bíblico. El verso 33 dice, página 84, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, ¿de acuerdo? Versos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y el orden de Dios ya lo revisamos. Ya vimos cuál es el orden que Dios quiere que tengamos, ¿ok? La oración en lenguas, sí hay quien tiene ese don de lenguas. Es válido, es del Espíritu Santo. La oración en lenguas se debe de llevar, fíjense, a cabo a solas en el lugar secreto, allá en la intimidad con el Señor. No es un mensaje para toda la iglesia. Y cuando es así, se necesita un intérprete, ¿de acuerdo? Ya que es una oración que se va a decir cómo conviene. Esas lenguas son angelicales, son de parte del Señor, ¿de acuerdo? Pero solamente las va a entender Dios. Entonces, me va a servir este don de lenguas allí, en el lugar secreto.
yo puedo empezar a orar en lenguas hacia el Señor. Voy a empezar a orar en lenguas. Si es de parte del Señor, si son lenguas angelicales, pero está el Señor y estoy yo. ¿De acuerdo? Y esa oración en lenguas, que de momento mi corazón se quita de mejor de estar hablando, en este caso el español, ¿sí? Empiezo a hablar en lenguas al Señor y eso no lo puede entender el enemigo. Son unas lenguas únicas que el Señor me va a dar a mí. Es como un teléfono rojo con el Señor. Si tú quieres ese don de lenguas, se lo puedes pedir en oración al Señor. Para poder ejercerlo, debemos de tener esa libertad en Cristo, no tener ese pensamiento de que, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? La palabra lo menciona, ¿sí? Si son de Dios, podemos pedirlo en oración al Señor, disponer nuestro corazón y si es la voluntad del Señor nos va a dar ese don de lenguas. No es nada, es algo sobrenatural, no es nada que sea antibíblico, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿De acuerdo? Es algo que sucede, lo podemos llevar a cabo en la intimidad con el Señor. Dice Romanos 8, 26, 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿De acuerdo? Y la Biblia para todos, este mismo versículo, Romanos 8, 26, 27, es un poquito más claro, dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Él intercede por nosotros. Dice, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Amén, hermanas. ¿De acuerdo? Vamos a analizar lo que dice Primera de Corintios 14, 1, 2, en la Nueva Traducción Viviente, página 84. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberán desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, lo que decíamos, es en privado, dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. ¿De acuerdo? Si alguna tiene dudas sobre este tema del don de lenguas, pues bueno, número 1, ejerce la soberanía de Dios. Número 2, es algo que Dios le da a su pueblo. Número 3, no es algo que nos debe de asustar, pero tampoco algo que debemos de juzgar o de criticar o de señalar. Número 4, es en lo privado, ahí con el Señor. Número 5, si yo lo quiero, se lo puedo pedir al Señor. Señor, dame el don de lenguas. Lo mencionan y lo mencionan. Yo le puedo preguntar y en oración al Señor y el Señor, si es su voluntad a través del Espíritu Santo, me lo va a dar. ¿De acuerdo? No es antibíblico. Tampoco es algo que yo tenga que estar ahí como mirándolo, como no lo es, simplemente es algo de parte del Señor y aquí está en la Biblia escrito. Y es un teléfono privado particular, mi teléfono para hablar con el Señor, que el enemigo no va a entender. Es muy importante que dentro de la iglesia no todos comiencen a orar en lenguas, porque podemos ser piedra de tropiezo. Quizás alguna ocasión han estado en una congregación en la que, bueno, se hace de esta manera, ¿verdad? Y si viene alguien nuevo, pues a que podemos espantar a esa persona, puede asustarse, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Primera de Corintios 14, 23, página 85, dice la palabra. Según la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. ¿Qué les pasa? ¿Cómo es esto? ¿Esto es Cristo? Me hablaron muy bonito de las buenas nuevas de salvación y vengo a congregarme por primera vez a una iglesia cristiana y está sucediendo todo esto. Hay gente que se asusta, hermanitas. Hay gente que se asusta y salen despavoridas, dicen, en la vida me vuelvo a parar y juzgan la iglesia como algo equivocado.
Por eso es que debemos de tener esa sana doctrina y ese orden doctrinal, ¿de acuerdo? Por eso es que, pues la verdad, gracias a Dios por nuestra iglesia. Gracias a Dios por nuestros pastores, por nuestro pastor director, que está al cuidado junto con el cuerpo pastoral y el cuerpo de ancianos de todo esto. Gracias a Dios, porque sí es cierto, y si vienen familias con niños y ven cuestiones de ese tipo, sí se asustan mucho, sí se llegan a espantar mucho. Todo se debe de hacer de manera equilibrada, ¿de acuerdo? Sin caer en extremos. Y aquí nos menciona dos extremos. Dice, algunos negarán las manifestaciones del Espíritu Santo porque no las entienden o tienen miedo de que caigan en un desorden. Y B, otros darán rienda suelta a sus emociones y habrá un desorden total. Son dos extremos. Nosotros debemos de tener un equilibrio, una homeostasis, un equilibrio. No estamos ni acá, ni negando esto que es algo, una manifestación del Espíritu Santo en su pueblo y está escrito, ni tampoco cayendo en el punto de que, bueno, todo el mundo lo haga y hágalo como quiera. No, Dios es un Dios de orden. No podemos negar que son de Dios estas manifestaciones, pero Satanás es muy astuto y ha logrado meter mucha confusión en todo esto, distorsionando la verdad. Pidamos a Dios con un corazón sincero que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Oración, hermana, comunión con el Señor. Siempre que tengamos dudas, porque a veces estamos leyendo nuestra Biblia o escuchamos una prédica o vemos hasta una película y nos quedan dudas, sí se vale preguntarle al Señor. El Señor nos contesta y se encarga de darnos la respuesta precisa. Cuando menos lo esperamos, vamos a preguntar, pero vamos a descansar esa pregunta en el Señor. El Señor sabe que tenemos esa duda y pueden surgir muchas dudas porque en la palabra hay muchos misterios que si en su voluntad quiere revelárnoslo, nos lo va a decir. Y si no, simplemente cuando estemos con el Señor se lo podemos preguntar. Por ejemplo, ¿cómo es que alguien fue, traspuestos? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo traspuestos? ¡Wow! ¿No? Pues que a ver, le pienso, pues, lo descanso en el Señor. Si Dios me lo quiere revelar, me lo va a explicar y si no, cuando estemos con Él nos lo va a decir. Señor, ¿cómo fue eso que traspusiste a Enoc? ¿Cómo? ¿No? Entonces vamos a descansar esas dudas, las podemos preguntar y esperar pacientemente si el Señor nos lo quiere contestar. Después dice, interpretación de lenguas. Interpretar viene del griego hermenia, que quiere decir, significa decir, interpretar. Y lenguas, nuevamente glosa, que significa idioma. Interpretación de lenguas es traducir el mensaje dado por Dios a un idioma que la iglesia entiende. Aquí sería en este caso, si hubiese interpretación de lenguas, pues en español, ¿de acuerdo? Y dice 1 Corintios nuevamente 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo lo que se hace dentro de la grey es para edificación. ¿Sí? Sumar, construir, mejorar, sustentar, ayudar, apoyar. Edificación de la iglesia, no para destrucción. ¿De acuerdo? Ese es un parámetro. Y bueno, vamos a Hechos 6:3 de la página 73. Vamos a regresarnos un poquito, ahí tenemos esta porción bíblica, que es con la que iniciamos. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, acuérdense, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Vamos a estudiar esta última parte, la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿de acuerdo? Y con respecto a este último punto de esta porción, llenos de sabiduría. Otro requisito que deberían de tener los diáconos es que fueran llenos de sabiduría. Y existen 3 tipos de sabiduría. 1, sabiduría humana, que va a ser la de los sabios, y de entendimiento de lo entendido y sabiduría del mundo. La sabiduría humana. Dice la palabra 1 Corintios 1, 17, 20. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén, hermanas. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Así es, ¿no? Las personas que llegan a tener mucha sabiduría humana, se les hace locura la sabiduría de Dios. Tratan todo de razonarle, de razonarlo, de encontrar la postura lógica, de encontrar como que ese aterrizarlo en una mente muy humana para poder tratar de entender la sabiduría de parte de Dios. Pero eso no es posible. Si nosotros queremos leer la Biblia como un libro histórico, ¿sí? Interesante, con sabiduría humana, sin el Espíritu Santo, sin haber abierto mi corazón a Cristo, no voy a entender, me voy a confundir, va a haber un buen de dudas y me voy a quedar así con dudas. Yo necesito tener a Cristo en mi corazón para poder tener la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra. Porque yo leo la Biblia, pero cuando yo tengo a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo empieza a revelarse a mi vida, la Biblia me lee a mí, ¿sí o no? Si no, no habría las palabras rema. Si no, no podría yo tener promesas de parte del Señor, esas llaves espirituales de parte del Señor a mi vida. Entonces, si yo quiero entender la Biblia con sabiduría humana, va a ser locura para mí, no le voy a entender nada, voy a tratar de razonar, pero a ver, pero ¿cómo que? A ver, por ahí escuché alguna vez que era una persona cristiana y otra persona no cristiana, y la no cristiana con su sabiduría humana decía: es que mira, yo ya investigué, yo ya vi, y pues eso de que haya pasado Moisés por el Mar Rojo y haya pasado también Faraón por el Mar Rojo y todo eso, pues no es el otra persona le decía: pues sí, gloria a Dios, aleluya a Dios, Jehová de los ejércitos es nuestro Dios, porque efectivamente pasó Moisés y se abrió el mar, y luego pasó Faraón con sus carros y se abrió el mar, luego estaba abierto el mar y se cerró. Sí, pero lo que no has visto es que yo investigué y resulta que pues tiene tanto de profundidad, es como 1,5 metros de profundidad, así que pues ¿dónde está el milagro? Y dice: con mayor razón, gloria a Dios, como en tan poquita profundidad se murieron todos ahogados. Gloria a Dios. ¿Se fijan? ¿Por qué nosotros, caminando con el Espíritu Santo, con la revelación de la palabra, vamos a ver las maravillas y prodigios? Nos son reveladas a nuestro espíritu. Nos acaricia el alma la palabra de Dios. Nos maravilla. Es portentoso. Nos es revelado el poder de Dios a través de todo, del latir de nuestro corazón, de nuestra mascota, de los árboles, de la luna. Es como semejante luna hermosa cuando está sonriendo, ¿no? De ahí de la nada, Señor, gloria a tu nombre. Nos gozamos, nos admiramos, le amamos más, nos enamoramos del Señor. Es extraordinario. Bendita la hora en que hemos abierto nuestro corazón a Cristo y que el Señor ha venido a nuestras vidas a llenarnos de su presencia, a poder enfocarnos en Él. Y esa sabiduría humana está bien, Dios lo permite. De hecho, está la ciencia. Dios vela por la ciencia, pero la sabiduría humana está aquí. Todo lo que el hombre descubre, entre comillas, Dios permite que lo descubra. A ver, sí, va esto, ok. Gracias a Dios, y sí, así lo permite Dios, pero la sabiduría humana es aquí. La sabiduría de Dios, sobrepasa el techo, no tiene límite, es infinita, exactamente. Entonces, existe también la sabiduría diabólica, y dice Santiago 3, 13, 16, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La verdadera sabiduría de Dios no es aquella que solo tiene el conocimiento de la palabra, sino la que nos mueve a poner por obra lo que la Biblia nos enseña, a accionar.
se muestra con una buena conducta, pero si nuestra conducta va en contra de lo que la Biblia nos dice y nos enseña, podemos entonces decir que estamos en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuidado con los celos amargos y la contención en nuestro corazón nos lleva a tener una sabiduría diabólica. Cuidado, ahí hay una alarma, foquito rojo, semáforo en rojo, cuidado, ¿sí? Y esto lo vamos a aterrizar en el punto del servicio. A ver, para servir al Señor, entendamos una cosa. Número 1, tengo el llamado de parte del Señor. Ya quiero servirte, Señor. ¿En qué área? Debo de tener un corazón, cuidado, lo hemos visto mucho. Un corazón justo es un corazón correcto delante de Dios. Entro al servicio. Yo no voy a estar estorbándole o poniéndole el pie a mis hermanas, ¿sí? Que estemos, no sé, hermanas, hermanos, si estoy a mejor en el ministerio de evangelismo, a mis hermanos o hermanas, si estoy en limpieza, si estoy en edecanes o en alguno de los ministerios, no voy a estarme fijando, es que esa, no sé qué tiene, celos, amargos, envidias, tropezándole. La iglesia es de Dios, la silla en la que está sentada es del Señor, los ministerios son del Señor, la Biblia es del Señor, todo es de Dios. Yo no voy a estar con celos de que, a ver, no, ese es mi mantel, yo lo pongo en mi mesa porque es mi mantel. No, es que esos son mi consola de audio, mis computadoras y mis artefactos estos que tenemos, cámaras, que Dios nos bendice mucho, mías. No, que si tengo la bendición de tener un lugar como coordinador, ¿sí? Un lugar es del Señor, no es mío. Que si hay una bendición de una fotocopiadora es del Señor, no es mío. Lo que se consume como insumos en esta grey es del Señor, desde cloro para lavar los baños, hasta las hojas que se utilizan en una impresora, hasta el cable que está puesto para las transmisiones, es del Señor, no es mío. Yo no puedo andar con celos porque alguien hace con mayor excelencia las cosas. ¿Qué hago? Reconozco, ¿sí? Y me pongo las pilas a revisar qué está pasando conmigo. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Cómo está la condición de mi corazón delante de Dios? ¿De acuerdo? No se vale que busque protagonismos. Aquí no es válido, no conviene. ¿De acuerdo? No estamos en donde no está Dios. Que ahí no importa si tú tuviste la idea y me gustó tu idea y entonces, como dicen, el sombrero ajeno, me pongo mi sombrero y voy a platicarlo. El Señor nos ve, hermanas. Tenemos que caminar con temor de Dios. Tenemos que caminar con excelencia, porque Él es excelente con nosotros. No me pertenece si yo tengo la llave de algún lugar. Gloria a Dios, es temporal, ¿sabes? Porque pasamos, todos pasamos. Si yo en un lugar en donde tengo una mayor responsabilidad, mayormente me va a ser demandado responder, dar resultados, primeramente ante el Señor. Si estoy coordinando un ministerio, yo debo de tener responsabilidad delante de Dios y me van a ser demandados los resultados ante el Señor. ¿De acuerdo? Si yo estoy sirviendo de corazón sincero, voy a dar, sin esperar ni las gracias. Sí debemos de ser amables, gentiles, claro, es bíblico, pero todas venimos de familias diferentes, todas estamos en procesos diferentes, la iglesia en Cristo es un hospital. Entonces, si alguien no tiene esa enseñanza de gracias, por favor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hay quien no lo hace. Es más, hay a quien tú le das un abrazo en Cristo de hermana a hermana y se queda así, ¿no? Y su abrazo es así, ¿no? Pues gloria a Dios. El Señor irá haciendo las cosas en sus corazones. El Señor irá haciendo las cosas en su corazón de esa persona, ¿de acuerdo? Voy a dar. ¿Y qué voy a dar? No mis miserias, perdón por el término fuerte, no mis miserias, voy a dar de lo que el Señor me llene. Y yo aquí no soy dueña de nada,
ni de las mamparas, ni del piso, ni del cable, ni de la cámara, ni de la fotocopiadora, ni de la computadora, ni de los instrumentos, ni de la oficina, no, es del Señor. Él lo permite, Él lo presta por un tiempo y Él pone a quien Él quiere. Romanos 13:1, toda autoridad es puesta por Dios. Y nos debemos de sujetar con amor a nuestros líderes. Nos debemos de sujetar con amor a nuestro líder de equipo. A lo mejor se divide en equipo en el ministerio, supongamos evangelismo. Se van a hacer equipos, capitán de equipo a hacer tal cosa. Así es, lleva un orden, ¿sí? Y vamos a respetar eso y vamos a orar por nuestras autoridades, empezando desde nuestros pastores, ¿de acuerdo? Bien, sabiduría de lo alto es el último punto. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía, ni falsedad, ¿de acuerdo? Vamos a ver estos 8 puntos acerca de la sabiduría de lo alto que es la de Dios. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, esta misma porción, Santiago 3:17, página 87. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, o sea, pacífica, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, benigna. Está llena de compasión, misericordia y de fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esta es la sabiduría en la que nos debemos de mover nosotros. Tener esta sabiduría es un estilo de vida que le agrada al Señor y nosotros queremos agradar al Señor porque vamos a demostrar con nuestros hechos, con nuestro testimonio, con nuestras acciones hacia nuestro prójimo quiénes somos, cómo nos encontramos en Cristo, sin hipocresía, sin falsedad, porque si lo hacemos con falsedad, queriendo quedar bien, queriendo fingir que no somos, ¿qué creen? Que se va a percibir eso, se va a notar. Cuando un corazón está en esta postura, se nota, sale a la luz, ¿de acuerdo? Vamos a buscar hacer el bien hacia el prójimo, amar a nuestro prójimo y sobre todo, va primero la persona y no yo. Acuérdense que estamos en un tema de prepararnos para servir al Señor. Primero eres tú y tú bien y yo soy después. ¿De acuerdo? Dios anda en busca de personas que le sirvan. ¿Y qué deben de ver en nosotros? A forma de resumen, página 88. ¿Qué deben de ver en nosotros? Alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo, número 1. Alguien confiable, número 2, que es capaz de pagar el precio por seguir a Cristo, número 3. Alguien que realmente se preocupe por los demás, número 4. Este libro, escrito por nuestra maestra Angelita Kellenberger, El arte de servir, se escribió con la finalidad de que el pueblo de Dios comprenda la gran tarea que tenemos. Es una gran tarea, hermanitas, es una gran tarea hermosa, preciosa. En algún punto de nuestra vida, como hijas de Dios, Él nos pedirá que sirvamos y que formemos parte del cuerpo de Cristo en servicio, ¿de acuerdo? Como diáconas. Nos necesitamos mutuamente para poder dar a conocer al corazón de nuestro amado Señor Jesús a otras. Si nos mantenemos en unidad, Dios es unidad, usando lo que cada una de nosotros tenemos y que hemos obtenido por gracia de parte del Señor, vamos a tener una vida conforme Dios la quiere, de santidad y que va a dar testimonio al mundo. Cada vez más, la unidad significa poder, que es desatado poder de lo alto sobre de su iglesia del Señor. Somos nosotros, somos el pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Y vamos a poder ver con nuestros ojos cómo vamos a ser partícipes de esta obra poderosa del Señor para salvar a muchos, sabiendo que este mundo se está destruyendo. Entrar al servicio no tiene que ver con mis emociones. Si yo me dejo guiar por mis emociones, voy a tomar decisiones equivocadas y no significa que mis emociones sean irreales, pero no son verdad. Yo no puedo estar emocional en un servicio y decir, ahorita sí sirvo y sí, muy contenta y muy efusiva,
Porque mis emociones muchas veces, y más como mujercitas, a veces están así galopantes, ¿sí? Yo debo de entrar a servir no emocionalmente, sino con el corazón, no guiada por las emociones, sino guiada por el Espíritu Santo, aplicando lo que yo he aprendido. Las emociones están bien, yo no estoy diciendo invalida tus emociones, si tú quieres reír, ríe, si tú quieres llorar, llora, sí se vale, para eso las tenemos, pero no dejarnos regir por nuestras emociones, eso es aparte, ¿de acuerdo? Si llego a tener un malestar emocional, yo voy con el Señor, derramo mi corazón ahí en la intimidad con Dios, me rompo delante del Señor, hablo con Dios, lloro, platico. Hace rato lo veíamos en la prédica con Pam, ¿no? Ser sinceras delante de Dios, y me quejo si tengo que quejar, lo que sea. Ahí el Señor va a entender perfecto cómo está mi corazón en ese momento. Pero mis emociones van aparte. Yo no voy a ofrecer un servicio a Dios emocional, sino un servicio a Dios en obediencia, con sabiduría, dirigida por el Espíritu Santo, de manera de ser confiable, dando un buen testimonio hacia las demás y marcar la diferencia de parte del Señor hacia el pueblo y hacia todos los que vengan. ¿De acuerdo, hermanita? Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios bendito, muchas gracias por este regalo de este libro, El arte de servir, por estas 8 lecciones amplias, Señor, que nos han explicado tanto, que nos han enseñado tanto y que tenemos la bendición de recibir de ti, Señor. Gracias por revelarte a nuestra vida a través de tu Espíritu y gracias por llevarnos, Señor, a más, a prepararnos, Señor, a darnos todos estos meses de enseñanza para poder prepararnos para servirte. Te damos la gloria, la honra, te damos nuestro corazón, nuestra vida entera, nuestra voluntad, nuestros derechos, totalmente entregadas a ti, Señor. Porque tú nos amas con amor eterno, porque no hay nadie como tú, porque es un privilegio, Señor, y queremos ir a más, no quedarnos enanitas espiritualmente, sino ir a más, Señor, no ponernos límites, el panorama es amplio y queremos volar como las águilas, Señor, tener esos pies de ciervas y esas fuerzas como de búfalo, Señor, para poder venir a lo que sigue, nuevas aventuras en esta vida contigo, Señor Jesucristo, e incursionar en cosas nuevas como es el servicio, como es el tratar a otras servidoras, Señor, como es el crecer en ese crecimiento que solamente das tú. A ti la gloria y la honra y gracias por el privilegio del voluntariado que es el servicio en tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos a todas en el área en la cual han de servir las que aún no están sirviendo. Gracias, Señor, y amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.